La instalación de los inversores fotovoltaicos es relativamente sencilla y bastante intuitiva. Sin embargo, si no consideramos los puntos importantes incluidos en el manual de instalación, podemos tener problemas serios de funcionamiento en los equipos hasta la invalidación de una garantía de fabricación por incumplir con los puntos importantes del manual de instalación que provee el fabricante, en este caso los inversores de Solis. Por eso en este video te voy a platicar acerca de los criterios importantes que debes considerar al momento de instalar tu inversor residencial fotovoltaico de Solis, así como lo estamos manejando en esta serie que la denominamos el ABC de los inversores residenciales Solis. Y bien, comenzando, dentro del manual de instalación del equipo nos da la primera página, que es el contenido dentro de la caja. Voy a poner en algunas secciones capturas de los dos manuales, del S6S, que es un inversor de 2.5 a 6 kilowatts, y por otro lado tenemos la serie S5 de inversores residenciales de 7 a 10 kilowatts. La mayoría de las partes de este manual de instalación coinciden prácticamente los contenidos. Sin embargo, en algunos puntos es importante hacer una mención o una mención específica más bien de los apartados que pueden llegar a diferir entre ambos equipos. Recordemos que uno tiene pantalla y el otro no. Y si aún no conoces estos inversores, te recomiendo ver los videos anteriores donde hablamos de los fundamentos en el video número 1, y en el video número 2 conocemos físicamente ambos equipos. ¿Qué incluimos dentro de la caja del inversor? Podemos encontrar que el contenido es el propio inversor, la placa de montaje, los tornillos de fijación para esta placa de montaje, conectores MC4 para las conexiones en los puertos de corriente directa del inversor o para nuestros arreglos solares fotovoltaicos. Tenemos en el caso del S6S un conector de corriente alterna para la conexión del inversor con un conector rápido, y en el caso del inversor S5 todavía cuenta con terminales directamente el inversor. Es por eso que en lugar de un conector nos ofrece como contenido las terminales de conexión o terminales tipo OT u ojillo, como las conocemos aquí en México. Punto importante, la antena de monitoreo en algunos casos y dependiendo del distribuidor puede estar incluida dentro de la caja, pero si no está incluida dentro de la caja y no la adquiere de esta forma el distribuidor, es posible que se venda por separado. Y el punto a favor es que el propio distribuidor del equipo debe tener la antena de monitoreo compatible según la aplicación que se vaya a utilizar. Pero de antenas de monitoreo creo que ya hemos platicado en videos anteriores. Y no menos importante, se contiene dentro de la caja un ejemplar del manual de instalación del inversor impreso. Si no tenemos este manual de instalación impreso antes de instalar el inversor, digamos, o antes de adquirirlo incluso, podremos disponer de este manual de instalación desde la página web. Y en este breve video, prácticamente de fondo, podemos ver los accesorios que están incluidos dentro de la caja del inversor. Podemos verlo de esta forma. En el costado derecho vemos un medidor inteligente o un sensor de corriente, pero estos son accesorios opcionales que se pueden adquirir totalmente por separado. El manejo del inversor es muy importante recordar que los conectores no deben manipularse o no se debe manejar el inversor por su peso desde la parte donde tenemos elementos frágiles como lo son los conectores MC4 desde las conexiones del inversor, porque podemos llegar a dañarlos, donde estos conectores se pueden zafar, son de plástico y se pueden romper. Por la parte interna estos vienen enroscados y atornillados, entonces es muy difícil que como defecto de fabricación del equipo este conector se suelte posterior a la instalación o se afloje. Si estos conectores se aflojan es porque se cometió este error de manipulación o de instalación, o incluso se intentó girar el conector. Y sobre todo hay que utilizar la herramienta adecuada para la conexión y la desconexión de los conectores MC4, como lo es una pinza que presiona los pines de plástico para evitar daños a corto o mediano plazo. La ubicación del inversor, según el manual de instalación, hay que considerar que el equipo no esté totalmente expuesto a ambiente de sol directo, lluvia directa, o en casos o regiones donde llega a haber nevadas, que no puede estar directamente expuesto a ellas. Entonces hay que considerar una cubierta en la parte superior del equipo para que no reciba ninguna de estos factores de manera directa. Un calentamiento directo por el sol puede llegar a deteriorar el equipo, porque al recibir este calentamiento los sellos internos del equipo se pueden empezar a desgastar y a dañar por el tema térmico, y posteriormente, en caso de haber una lluvia
o algún evento, pues se va a filtrar agua dentro del equipo provocando el daño. En otro escenario, si el sol incide directamente en la pantalla del equipo, también vamos a perder visibilidad, no vamos a visualizar los parámetros o el modo de operación del equipo, aunque este siga siendo funcional. Pero también el seleccionar el espacio donde lo vamos a instalar, no podemos utilizar un espacio en interiores, alrededor de equipos flamables y que no tenga una distancia de separación, como lo vemos en esta imagen del lado o del costado derecho. Sin embargo, si seleccionamos una ubicación óptima, tenemos el espacio de ventilación suficiente. Ahorita vamos a hablar de las distancias de separación mínimas según el manual, pero si instalamos uno o más inversores, sí hay que considerar que tengamos el espacio cubierto de estos entornos. Estas imágenes son del interior, sin embargo, si el equipo se instala en el exterior, que se puede, hay que considerar que se tenga la cubierta en la parte superior. Referente a las distancias, el manual nos dice que debemos tener una distancia de separación entre inversores a los laterales mínimo de 30 centímetros. En la parte superior también, mínimo 30 centímetros del obstáculo más cercano, que sería la cubierta o el techo. Y en la parte inferior, dejar al menos 50 centímetros de separación para tener un correcto flujo de aire. Los inversores residenciales cuentan con un sistema de enfriamiento que es por medio de disipación de calor con convección natural. No cuenta con ventiladores que forcen la ventilación o la disipación de calor. Es por esto que es importante que el equipo se mantenga con las distancias de separación mínimas para que tenga el flujo de aire y pueda disipar su calor. Además de que el calor tiende a subir hacia la parte superior del equipo al no haber un ventilador que dirija esa disipación de calor. Si nosotros tenemos un objeto directamente o muy cercano en la parte superior, el calor se va a concentrar y puede que los primeros meses o tal vez el primer par de años el equipo no manifieste o no muestre algún síntoma de daño por esto. Sin embargo, la electrónica de potencia va a empezar a deteriorarse de manera prematura hasta que llegue a un grado donde el equipo pueda sufrir un daño interno o incluso no encender. Para el montaje del equipo debemos considerar una superficie rígida o una superficie que pueda mantener el peso del equipo. Puede instalarse en una estructura metálica, en la estructura del sistema fotovoltaico o de los módulos en la parte exterior, digamos, siempre y cuando tenga las distancias de separación mínimas. Pero al montarlo en un muro, tiene que ser el muro que soporte el peso, y ahí es donde vamos a poner la placa de montaje. Y una vez puesta la placa de montaje, vamos a montar el inversor sobre ella, añadiendo los tornillos de bloqueo para evitar el desmontaje de manera accidental o prevenir un accidente de instalación. Entonces hay que procurar mantener las distancias mínimas de instalación. En estos casos, si tenemos los inversores muy continuos, se puede irradiar calor uno al otro, y en caso de que lo pongamos dentro de un gabinete, no va a tener manera de disipar este calor por la generación de potencia. Hay que mantener y respetar las distancias de separación entre equipos. Vamos a ir al tema de las conexiones para la instalación del equipo. Primero que nada, y el punto de conexión más importante que consideramos en general, y si nos lo permiten darlo como un tip o como un consejo, es primero poner la conexión de puesta a tierra. Si lo hacemos, con esto evitamos cualquier riesgo de daño en el equipo y de la instalación eléctrica al momento de hacer las conexiones, ya que la puesta a tierra es una protección que, con esta finalidad, en caso de haber alguna descarga eléctrica o algún fallo eléctrico, se va a disipar a través de la puesta a tierra, que debe tener una resistencia adecuada según la normativa local. Y la conexión de la puesta a tierra debe hacerse tanto en la carcasa del inversor, en el disipador hay un tornillo dedicado para conectar la puesta a tierra, y a la vez hay que hacer la conexión dentro de las terminales de conexión en el propio inversor, desde las terminales de corriente alterna. Tienen que ser en el mismo punto ambas conexiones de puesta a tierra para cumplir con el funcionamiento de equipotencializar y además de proteger o conectar a puesta a tierra todas las superficies metálicas que se consideran en la instalación eléctrica. Para las conexiones en corriente directa lo hacemos a través de conectores MC4. Estos conectores están dentro de la caja. Hay que utilizar los conectores que están dentro de la caja para conectar al inversor, ya que estos conectores son los que son directamente compatibles. Internamente los pines metálicos tienen una tolerancia milimétrica para la correcta operación y el correcto funcionamiento continuo de estas conexiones.
Ninguno de los dos polos, ni el negativo ni el positivo, debe conectarse con puesta a tierra, ni de manera accidental ni de manera intencional, porque esto daña directamente al inversor. Y en la conexión de corriente directa hay que utilizar cable específicamente de uso fotovoltaico. No se permite el uso de otro tipo de cable, ya que el cable tipo fotovoltaico tiene un aislamiento diseñado para esta aplicación, para el nivel de voltaje y para la aplicación en corriente directa, donde por seguridad desde este aislamiento con el que cuentan es un refuerzo y una protección suficiente para evitar riesgos eléctricos en la operación. Si utilizamos conectores MC4 que no son compatibles directamente, podemos tener un punto donde se genere un sobrecalentamiento, y esto se va afectando de manera continua según la operación que le vayamos dando al inversor. Puede que los primeros días no se manifieste un fallo como se puede generar al elevarse la temperatura. Sin embargo, con el trabajo continuo podríamos ver algo como lo que observamos en esta imagen del lado derecho, que puede llegarse a exponer el pin, puede notarse que los conectores se empiezan a deformar o a dañar de manera progresiva, o incluso, en el peor escenario, llegar a donde se genere el daño donde los conectores se quemen o se dañan. Por otro lado, el uso de conductores que sean los adecuados para corriente directa es de suma importancia. Si no utilizamos conductores que sean utilizables o que sean diseñados específicamente para esta aplicación, o a su vez, si no utilizamos los conectores MC4 compatibles, podemos invalidar una garantía de fabricación del inversor. Y al momento de conectar el lado de corriente directa con los conectores MC4, hay que asegurarnos antes de medir el voltaje de corriente directa y asegurarnos que el voltaje o la medición esté dentro del rango de operación del inversor, porque si excedemos el voltaje de manera accidental o sin notarlo, podemos dañar directamente el equipo, y si rebasamos la capacidad de el voltaje de operación con el que puede funcionar, lo podemos invalidar directamente la garantía de fabricación. Sin embargo, desde la parte del diseño se considera cuál va a ser el voltaje mínimo o máximo según los criterios de diseño del módulo que se seleccione, del arreglo que se vaya a hacer, pero siempre hay que hacer una segunda validación desde antes de la conexión, porque un error de operación en la parte de conexiones, de los arreglos o de las cadenas se puede detectar en este punto de manera con bastante anticipación, para hacer la corrección antes de llegar a dañar alguno de los equipos, porque todavía estaríamos dentro del rango de circuito abierto. Y el voltaje de operación lo podremos ver en el costado izquierdo del inversor, viéndolo al frente, donde viene la placa de datos del equipo, o podemos verlos directamente en las fichas de datos o en la ficha técnica de cada uno de los equipos. Y al utilizar el cable de corriente directa, también hay que asegurarnos al momento de la instalación, al manipular, al hacer cableado a través de tubo conduit, hay que evitar a toda costa el daño directamente al aislamiento, o hacer una inspección incluso, porque este tipo de daños en el forro de los cables puede traernos problemas de operación, alarmas de falla de aislamiento, fugas a tierra, o incluso el daño directamente al inversor si es que aquí en alguna canalización se llega a introducir humedad. Entonces es importante que revisemos la cobertura o el forro, o tengamos prevención en ocasionar estos daños en los conductores, y que el cable sea de tipo o de diseño para sistemas fotovoltaicos. Además de esto, hay que considerar incluir las protecciones eléctricas en el circuito de corriente directa, como pueden ser los breakers, interruptores, fusibles, cualquier protección que deba ser calculada en base a la ingeniería a detalle y a la regulación local, y de preferencia una protección por string o por paralelo de strings. Fotovoltaicos. En la conexión de corriente alterna podemos tener el uso del conector rápido para el inversor de 2.5 a 6 kW, o la conexión con terminales. Para la conexión siempre se recomienda el uso de ferrules, de este tipo de terminales que, si lo vemos aquí en el video del centro, nos va a dar funcionalidad en la conexión para tener una superficie uniforme de contacto para corriente alterna y evitar sobrecalentamientos. Como lo podemos ver en la imagen del lado derecho, tuvimos aquí, se observa un problema que pudo haber sido ocasionado tanto por una pobre superficie de contacto, que pudo haber sido ocasionada por no utilizar ferrules al momento de que el cobre se expande, digamos,
O el otro escenario que llega a ser desafortunadamente muy común por poco apriete en las terminales o terminales flojas que van generando el sobrecalentamiento hasta que se puede percibir el daño, como es en este caso de la imagen. Y al momento de la conexión en corriente alterna, también hay que asegurarnos que el nivel de tensión o el nivel de voltaje sea el correcto. En el conector vienen las marcas L, N y PE. L es para la línea, y en caso de fase dividida, como lo vemos en el gráfico o en el recorte de la parte de aquí abajo, resaltado en color rojo, L corresponde para línea 1 en fase dividida, N corresponde para línea 2 y PE para la conexión de puesta a tierra. Y una vez que hagamos las conexiones, hay que validar los niveles de tensión que estén dentro del rango de operación. El nominal es 220, podemos adaptarnos para redes en 208 o hasta redes en 240. Sin embargo, hay que asegurarnos de que estemos dentro del rango de operación o del voltaje que esté dentro del rango de operación del inversor. También para esta aplicación es importante considerar utilizar interruptores termomagnéticos en corriente alterna, sea por cada uno de los inversores como protección individual en función de la normativa local también, y un interruptor general para la concentración de inversores al punto de interconexión, y eso se selecciona en función de la ingeniería a detalle del desarrollo del proyecto. Un punto muy importante es la recomendación del uso de protección contra sobretensiones o supresores de picos. Esto nos ayuda a evitar un daño directo en los equipos por una descarga atmosférica o algún otro tipo de evento que pueda ocasionar un sobrevoltaje o una sobrecorriente de manera instantánea. Pero el caso más común es precisamente una descarga atmosférica durante temporal de lluvias, en regiones donde es muy común que estas descargas puedan ocurrir. Hay que proteger los equipos porque también internamente incorporan una protección contra sobretensiones, pero no podemos abusar de ellas. Y desafortunadamente, como el equipo es cerrado, si la protección o los varistores se llegan a activar o se activan en cuanto a su funcionamiento protegiendo el equipo, no hay manera de que podamos reemplazar estos varistores de manera interna. Están incorporadas en la tarjeta de potencia directamente del inversor, entonces no podemos abrirlo para hacer reemplazo de componentes de electrónica. En el manual del equipo podemos encontrar una leyenda que dice que la instalación eléctrica debe cumplir con todas las normativas y estándares vigentes o con regulaciones, código eléctrico o normativa local. Y esto se refiere a que debemos cumplir con la normativa. Por ejemplo, aquí en México tenemos la norma de instalaciones eléctricas, que es la NOM 001 sede vigente, que sigue siendo la 2012. En algunos otros casos, estas son basadas en el NEC directamente. Entonces hay que buscar cumplir con los requerimientos que nos den nuestras normativas locales, porque en caso de no cumplirlos, si exponemos componentes, por ejemplo el cableado, si no está canalizado, si hay un riesgo potencialmente alto para un fallo eléctrico, como lo vemos en estas imágenes y son un poquito drásticas, este tipo de fallos o incluso la identificación por código de colores, todo esto representa un alto riesgo eléctrico tanto para quien opera el equipo como para la propia infraestructura. Es por eso que es importante cumplir con todos estos aspectos, con la puesta a tierra, con los gabinetes para montar protecciones, conexiones, entre otras terminales u otras aplicaciones, y hacer la instalación de manera correcta en función del código eléctrico local. Para el monitoreo de los equipos vamos a utilizar una antena de monitoreo de Solis. Tenemos variantes tanto USB como de 4 pines, lo hemos visto en los videos anteriores. Según sea el caso, con el propio distribuidor podría consultar por una antena de monitoreo compatible para mi inversor o seleccionar la que se adecue. Por otra parte, recordemos que en algunos casos el distribuidor podría optar por incluir la antena dentro de la caja del inversor. Vamos a hablar de los accesorios específicos, que son los accesorios para el control de exportación. En este caso, si el inversor es modelo CT, y lo voy a poder visualizar en la leyenda dentro del donde va el conector, vemos aquí CT, es un inversor compatible únicamente para el uso con un sensor de corriente, y este sensor de corriente solamente me va a servir para control de exportación. Este sensor de corriente, con un solo sensor, puedo instalarlo entre línea 1 y línea 2. Observemos, punto importante, uno de los cables tiene que llevar un giro como si estuviera de manera en polaridad invertida, por así decirlo, o más bien en el sentido invertido para el cable,
ya que con esto haría la medición correcta el inversor. Sí, es correcto que en corriente alterna no hay en sí una polaridad, sin embargo la lógica de funcionamiento detectando el contraflujo de corriente es como este inversor puede hacer el control solamente agregando un sensor de corriente con la terminal de 2 pines. Por otro lado, si el inversor en la parte inferior dice meter o medidor, va a ser compatible con un medidor inteligente que nos permita conectarnos para hacer monitoreo 24/7, además de control de exportación, y la instalación de este medidor se debe realizar como se muestra en la imagen, alimentando corriente alterna en los puertos del medidor, conectando el cable de comunicación directamente al inversor y posteriormente haciéndole su configuración. Pero esta aplicación con medidor, aquí puse CT. Esta aplicación con medidor específicamente nos va a funcionar en caso de utilizar o requerir medición y o control de exportación. Puedo hacer ambas o solamente una de ellas. Por otra parte, en el inversor S6S específicamente, que es de 2.5 a 6 kW, podemos encontrar inversores con una terminal de 4 pines en la parte inferior que dice CT meter. Este inversor con esta terminal o con este conector nos va a permitir hacer uso de las dos funciones, una a la vez, claro, pero el accesorio compatible podría ser un CT con un conector de 4 pines o un medidor directamente con 4 pines. ¿Cuál es la diferencia? Que en los modelos anteriores, si es solamente CT, es la única aplicación que se le puede dar, un sensor de corriente. Si dice meter, solamente puedo conectarle el medidor inteligente y no un sensor directamente al inversor. Pero si tengo los dos pines, puedo hacer uso de cualquiera de esas dos aplicaciones directamente al inversor con un conector de 4 pines. Aquí en este gráfico que vemos aquí abajo, en caso de que se cuente con el accesorio compatible pero no el conector, podemos optar al distribuidor, pedirle el conector de 4 pines y según el accesorio que vayamos a conectar, muchos accesorios ya vienen con el conector prefabricado o preinstalado, digamos el accesorio con el conector directamente de fábrica. Pero en caso de que no lo tengamos, podríamos optar por pedir el puro conector, hacer las conexiones donde el pin 1 y 2, cada uno va a tener marcada su serigrafía. Pin 1 y 2 va a tener la conexión directa para la aplicación del CT y el pin 3 y 4 nos va a servir para la conexión del medidor inteligente. En caso de que tengamos más de un inversor instalado, podemos optar por utilizar un EPM externo, que en este caso sería el EPM3 5G Pro. Y este EPM nos va a permitir hacer control de exportación para más de un inversor, conectándolos a través de comunicación cableada RS485 en Daisy Chain o en serie prácticamente, Daisy Chain, entre inversores hasta el EPM. Y este EPM va a ser el control, donde el EPM va a conectarse directamente con un medidor inteligente y con los sensores de corriente para la medición centralizada, y con esto hacer el control en los inversores si queremos hacer control de exportación o si queremos hacer medición 24/7 o si queremos hacer ambas. Para la conexión de la comunicación de los inversores utilizamos el puerto COM, que es el puerto donde va la antena de monitoreo en los inversores residenciales. Si vamos a utilizar esta metodología de conexión, el propio EPM ya incluye 4 conectores, que son como este de 4 pines que vemos en la parte superior, compatibles con el inversor S5. Si tenemos estos conectores, hay que conectarlos en paralelo entre sí, los cables azules, conectarlos en paralelo, extendiendo cableado sin problema, y los cables amarillos. El cable amarillo sería la conexión positiva o RS485A, y la conexión o el cable azul sería el RS485B o negativo. Estas terminales al final hay que concentrarlas en el conector que va directamente hasta el EPM. Si tenemos el escenario donde el conector es tipo USB, podemos solicitar los conectores USB al propio distribuidor. La única particularidad de esto, de este modelo de conector específicamente, es que la polaridad viene invertida como ya la conocemos nosotros. Los cables negros son las conexiones positivas y los cables rojos son los cables negativos. Hay que tomar esta referencia. Entonces, al momento de hacer la extensión de cable y soldar entre ellos, la recomendación es soldarlo. El cable negro sería la conexión positiva al EPM para la comunicación entre inversores y el cable rojo sería la conexión negativa
para llegar al conector del EPM. Y más adelante en este canal vamos a hablar acerca de las configuraciones y la instalación del EPM, así que si te interesa esto, te recomiendo que te suscribas al canal. Y bueno, posterior al comercial, tenemos la parte de la vista general del inversor. Estos inversores, los S6S, cuentan con unos indicadores LED y no cuentan con pantalla. El inversor S5 todavía cuenta con una pantalla con 3 LEDs indicadores. Uno para potencia, o más bien para power, cuando el inversor está encendido. El de operación, que cuando el inversor opera correctamente, este indicador prende en color verde. O el indicador amarillo, que sería para alarma, en caso de que el equipo tenga una alarma en la operación del mismo. Lo podemos saber de manera breve, la pantalla es bastante intuitiva. Sin embargo, el inversor con indicadores LED cuenta con estos indicadores directamente, donde podemos ver el estatus de la conexión o si contamos con una alarma al momento. Para la configuración básica del equipo, vimos prácticamente los temas de instalación, conexiones y parte de la puesta en marcha. Pero para la configuración, las configuraciones básicas son la hora y la fecha en el inversor. Esto nos puede repercutir en el monitoreo del equipo si no lo hacemos de manera correcta, así que es importante que la hora y la fecha estén correctas. La selección del perfil de red o grid estándar, que el más común y recomendado es el que se llama MEX CFE, porque tiene los rangos de operación bastante amplios. Es decir, puede operar el inversor de manera normal, generando potencia, aún ante variaciones u oscilaciones de voltaje en corriente alterna que sean un poco superiores al voltaje nominal o inferiores dentro de un rango de operación, pero es el perfil que nos da un rango más amplio. Sin embargo, según sea la región donde estemos instalando, por ejemplo en Colombia se llega a utilizar el perfil de red que se llama UserDef o definido por el usuario, donde según la empresa o la compañía eléctrica nos da cuáles son los rangos según el voltaje nominal o los parámetros nominales que se tienen en el punto de conexión. Aquí en México usualmente es más liberal en este sentido, donde podemos elegir el perfil que se adecue al nivel de tensión que tenemos en el punto de conexión, o podemos optar por el más amplio, que es CFE, entre otros perfiles UL u otros adicionales que están incluidos dentro del listado de configurables en el inversor. La selección de EPM interno, en caso de tenerlo, como lo vimos hace unas diapositivas, sea medidor inteligente o sea sensor de corriente. Aquí en la descripción de este video voy a dejar enlaces para videos de interés relacionados a esto, de cómo cambiar el perfil de red, de cómo configurar el EPM interno si es CT o meter, y para el EPM externo lo vimos prácticamente en las diapositivas anteriores, las conexiones, pero para la configuración es bastante simple. Esto yo creo que lo veremos en un video más adelante dedicado únicamente para el EPM y la aplicación residencial. Y la activación del AFCI, este regularmente ya está activado, pero al momento de comisionamiento siempre se recomienda que revalidemos que la protección AFCI esté habilitada en el inversor. Dentro de esto voy a compartir dos videos más dentro de la descripción. Los van a poder encontrar el enlace a este video del canal CIAE con Joaquín Corella, donde se explica la configuración e incluso viene la instalación de un inversor Solis 4G. Vienen los aspectos que mencionamos en este video, y a partir de la parte de configuración se puede ver en pantalla las configuraciones recomendadas, que son las mismas que mencionamos por acá. Y tenemos este video de la configuración básica para el inversor S6S, que no cuenta con pantalla. La hacemos a través de la aplicación Solis Cloud con conexión Bluetooth. Ahí se va a explicar a detalle. El video ya está publicado en el canal, puedes consultarlo, y aquí está el link de referencia directa en la descripción. Y por último, pero no menos importante, hay que destacar que los inversores no se deben abrir más allá de las cubiertas donde se hacen conexiones y el manual nos indica que debamos abrir. La carcasa del inversor no debe ser desmontada. No podemos ingresar directamente a la electrónica de potencia, ya que esto puede invalidar directamente la garantía de fabricación. Es por eso que es importante, en caso de que tengas algún problema con el inversor tras seguir estos pasos de comisionamiento y de validaciones, que si hay un síntoma en el equipo de que no esté funcionando o requiera atención, se contacte directamente al distribuidor o al soporte técnico del distribuidor del equipo
para iniciar un diagnóstico y se te indiquen cuáles son las pruebas que hay que realizar según el modo de falla o el problema que se esté presentando. Pero el inversor en sí no se puede abrir, ya que al abrir el equipo estamos invalidando directamente la garantía de fabricación del equipo. Más adelante, en el siguiente video, vamos a ver acerca de la resolución de problemas comunes tras la instalación de los inversores y cómo resolverlas. Así que si este video te ha sido de utilidad, suscríbete al canal si te interesa más contenido de este tipo acerca de inversores Solis. Esperamos que la información te pueda ser de aplicación para la instalación de los inversores y nos vemos en un próximo video.